A los 56 años, Eduardo Capetillo descubre que su esposa está embarazada de otro hombre. Un matrimonio estable, una imagen pública impecable y años de seguridad parecían protegerlo de cualquier sorpresa. Pero una verdad revelada rompe ese equilibrio. Su esposa está embarazada y el niño no es suyo. ¿Cómo descubrió tal verdad? ¿Qué señales pasaron desapercibidas durante años? ¿Y qué sucede cuando el amor, la traición y el orgullo silencioso chocan? En este video descubrirás los detalles ocultos, las dudas que lo atormentaron y las decisiones que cambiaron su destino para siempre. Si quieres ver el video completo, comenta. Así ahora. La noticia cayó como un rayo en la vida de Eduardo Capetillo. A sus 56 años, el hombre que durante décadas fue sinónimo de estabilidad familiar y valores tradicionales, comenzó a atar cabos que durante mucho tiempo prefirió no mirar de frente. Cambios de actitud, silencios prolongados, excusas cada vez menos convincentes, pequeñas grietas que, vistas hoy, parecían advertencias claras de una verdad que se acercaba sin piedad. Según personas cercanas al entorno familiar, el momento más devastador llegó cuando una simple conversación médica lo obligó a enfrentar lo impensable. Su esposa estaba embarazada, pero las fechas no cuadraban. En cuestión de segundos, años de recuerdos, sacrificios y proyectos compartidos se transformaron en dudas y preguntas sin respuesta. ¿Desde cuándo? ¿Con quién? ¿Fue un error o una doble vida cuidadosamente ocultada? Como buen hombre público, Eduardo intentó mantener la compostura. Salía sonriente ante las cámaras, cumplía compromisos y evitaba declaraciones. Pero puertas adentro, el golpe era profundo. Fuentes afirman que pasó noches enteras sin dormir, repasando escenas del pasado, buscando ese instante exacto en el que todo empezó a romperse sin que él lo notara. Esta historia no habla solo de una traición, sino de un hombre enfrentado a su propio orgullo, a la humillación silenciosa y a la difícil decisión entre perdonar, callar o empezar de nuevo. ¿Qué harías tú en su lugar después de descubrir algo así, cuando ya creías haberlo vivido todo? Si aprecias a Eduardo Capetillo y quieres conocer cómo continúa esta historia que conmocionó a muchos, apoya este video con un like. Y quédate con nosotros para descubrir lo que aún no se ha contado. Tras el terremoto emocional que sacudió su vida privada, muchos volvieron la mirada hacia atrás para entender quién era realmente Eduardo Capetillo antes de que la traición marcara su presente. Porque mucho antes del escándalo existió un joven disciplinado, ambicioso y decidido, cuyo nombre empezó a resonar con fuerza en México a finales de los años 80. En 1989, cuando apenas superaba los 20 años, Eduardo dio el salto definitivo a la fama al integrarse al grupo Timbiriche, una auténtica fábrica de estrellas juveniles. Los ensayos interminables en la Ciudad de México, las giras agotadoras por Guadalajara, Monterrey y Puebla, y los estudios de grabación que se alargaban hasta la madrugada, forjaron su carácter sin que nadie lo notara entonces. Sobre los escenarios, Eduardo mostraba una seguridad magnética. Pero detrás del telón ya se intuían rasgos que hoy cobran otro sentido. Una necesidad constante de control, un perfeccionismo extremo y un silencio reservado cuando algo no encajaba. Compañeros de aquella etapa recuerdan que, incluso en los momentos de mayor euforia, él prefería apartarse unos minutos antes de salir a cantar, como si se preparara mentalmente para sostener una imagen que debía ser impecable. El éxito no tardó en multiplicarse. A principios de los años 90, Capetillo decidió apostar también por la actuación, un movimiento que cambiaría su destino para siempre. En 1992, su participación en la telenovela Marimar, grabada en los foros de Televisa San Ángel, lo convirtió en un fenómeno continental. Las calles se paralizaban cuando su personaje aparecía en pantalla. Cartas llegaban por miles desde España, Argentina y Chile, y su rostro empezó a ocupar portadas de revistas semana tras semana. Fue en ese periodo cuando Eduardo alcanzó la cima de la popularidad. Firmaba autógrafos durante horas, viajaba constantemente entre México y Miami para promocionar proyectos y apenas tenía tiempo para su vida personal. Sin embargo, quienes lo conocieron de cerca afirman que ya entonces daba señales de cargar con más de lo que mostraba. Evitaba entrevistas demasiado íntimas, desviaba preguntas sobre su futuro sentimental y se refugiaba en el trabajo como única zona segura. En 1995, con el estreno de Alondra, su consolidación fue absoluta. Eduardo ya no era solo un ídolo juvenil, sino un actor respetado y un cantante con carrera propia. Los conciertos se llenaban, los contratos publicitarios se acumulaban y su nombre se pronunciaba como sinónimo de éxito.
Aún así, hoy algunos recuerdan pequeños gestos que pasaron desapercibidos, miradas perdidas durante reuniones, una tendencia a idealizar la familia perfecta y un miedo profundo a que todo aquello pudiera desmoronarse de un día para otro. Esas señales, invisibles en medio del brillo, adquieren ahora un significado distinto, porque el hombre que aprendió desde joven a sostener una imagen pública impecable fue el mismo que, décadas después, intentó ignorar las fisuras de su vida privada. El ascenso meteórico de Eduardo Capetillo no solo lo llevó a la cima del espectáculo, también lo entrenó, sin que él lo supiera, para callar, resistir y seguir adelante incluso cuando la verdad comenzaba a golpear con fuerza, mucho antes de los aplausos, de los focos y de la imagen de hombre exitoso que el público llegó a conocer. La historia de Eduardo Capetillo comenzó en un contexto muy distinto, marcado por la incertidumbre y las carencias. Nació el 13 de abril de 1970, en Ciudad de México, en una época en la que su familia atravesaba dificultades económicas constantes. Lejos del glamour que más tarde rodearía su nombre, su infancia estuvo dominada por mudanzas frecuentes, espacios reducidos y una sensación permanente de inestabilidad que lo obligó a madurar antes de tiempo. Durante sus primeros años, Eduardo creció en un entorno donde el esfuerzo diario era una necesidad, no una opción. Su padre trabajaba largas jornadas y su madre hacía lo imposible por sostener el hogar, administrando cada peso con precisión casi quirúrgica. No había lujos ni caprichos infantiles. Los juguetes eran escasos y muchas veces compartidos, y la ropa pasaba de un hermano a otro. Hoy, quienes revisan esa etapa señalan un rasgo que entonces parecía insignificante. Eduardo observaba más de lo que hablaba, aprendiendo a leer los silencios y a adaptarse a cualquier ambiente sin protestar. En las décadas de los 70, mientras otros niños soñaban con aventuras imaginarias, él entendía la importancia de no ser una carga, ayudaba en casa, aceptaba responsabilidades impropias de su edad y desarrollaba una disciplina temprana que marcaría toda su vida. Algunos vecinos del barrio recuerdan a un niño serio, educado, que prefería escuchar música o ver programas de televisión musical antes que jugar en la calle. Esa inclinación artística temprana no era solo un pasatiempo, era una vía de escape frente a una realidad que muchas veces resultaba asfixiante. La escuela tampoco fue un refugio fácil. Eduardo no siempre encajaba con sus compañeros. Su carácter reservado y su obsesión por hacerlo todo bien lo aislaban. Sin embargo, fue precisamente en esos años cuando comenzaron a aparecer señales que hoy adquieren un significado revelador. Profesores recuerdan que, cuando se sentía inseguro o presionado, se encerraba en sí mismo, evitando el conflicto y guardando sus emociones. Esa tendencia a callar, a soportar en silencio, sería una constante que décadas después reaparecería en los momentos más críticos de su vida adulta. A principios de los años 80, la situación familiar no mejoró de inmediato. Hubo periodos de verdadera precariedad, en los que la incertidumbre económica se mezclaba con tensiones emocionales dentro del hogar. Eduardo fue testigo de discusiones, preocupaciones nocturnas y decisiones difíciles que se tomaban a puerta cerrada. Sin saberlo, estaba aprendiendo a normalizar el sacrificio y a creer que el amor debía sostenerse incluso cuando dolía. Fue en ese contexto cuando la música empezó a ocupar un lugar central. Escuchar canciones, imitar coreografías frente al espejo y memorizar letras se convirtió en una rutina diaria. No era solo talento, era una forma de imaginar un futuro distinto. Personas cercanas a la familia aseguran que ya entonces mostraba una determinación poco común. Ensayaba una y otra vez, buscando la perfección, como si temiera que cualquier error pudiera arrebatarle la única oportunidad de cambiar su destino. Mirado desde el presente, su infancia difícil explica mucho más que sus logros. Explica su necesidad de control, su miedo a la pérdida y su tendencia a idealizar la estabilidad familiar. Aquel niño que creció aprendiendo a no pedir demasiado, fue el mismo hombre que, años más tarde, preferiría dudar en silencio antes que enfrentar de inmediato una verdad dolorosa. Sin darse cuenta, las raíces de su fortaleza y de sus futuras heridas ya estaban profundamente sembradas desde esos primeros años. Ese niño que aprendió a callar y a resistir en silencio no dejó atrás esas lecciones cuando alcanzó la adultez. Al contrario, marcaron profundamente la manera en que Eduardo Capetillo construyó su vida personal, sus vínculos familiares y su rol como esposo y padre. Con el paso de los años, la familia se convirtió para él en un refugio y al mismo tiempo en una responsabilidad casi sagrada, una promesa íntima de no repetir las carencias emocionales que había vivido en su infancia.
La relación con sus padres fue siempre compleja, marcada por el respeto y por una distancia emocional que nunca llegó a romperse del todo. Eduardo admiraba el sacrificio de su padre, un hombre trabajador que rara vez expresaba sus sentimientos, y heredó de él la idea de que el deber estaba por encima del deseo. De su madre aprendió la constancia y la capacidad de sostenerlo todo, incluso cuando parecía imposible. Sin embargo, personas cercanas aseguran que nunca fue un hijo de grandes confesiones. Prefería demostrar amor con hechos, visitas discretas, apoyo económico y una presencia constante, aunque poco verbal. Con el éxito ya instalado en su vida durante los años 90, Eduardo empezó a soñar con formar la familia que no siempre sintió estable en su niñez. Fue en ese contexto cuando su vida sentimental cobró una dimensión pública inevitable. La exposición mediática de su relación y posterior matrimonio lo colocó bajo una lupa constante. Las cámaras seguían cada paso, cada gesto, cada palabra, construyendo la imagen de un hogar ejemplar que él mismo se esforzaba por sostener. Vivían entre Ciudad de México y otras ciudades donde los compromisos profesionales lo llevaban, intentando preservar la intimidad en medio del ruido exterior. La llegada de sus hijos marcó un antes y un después. Eduardo asumió la paternidad con una entrega absoluta, decidido a estar presente de una forma que él mismo había echado en falta en ciertos momentos de su infancia. Quienes compartieron su día a día recuerdan a un padre atento, exigente pero protector, que organizaba su agenda para no faltar a eventos escolares, cumpleaños o momentos clave. En casa, lejos del escenario, buscaba ser un hombre sencillo, casi invisible, como si necesitara compensar la figura pública que el mundo exigía de él. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer señales que hoy, a la luz de los acontecimientos recientes, adquieren un nuevo significado. Eduardo se volvió más reservado con los años, menos dispuesto a compartir detalles de su vida privada, incluso con personas cercanas. Las cenas familiares se volvieron más silenciosas, los viajes en pareja menos frecuentes, y su refugio volvió a ser el trabajo. No se trataba de ausencia física, sino emocional. Estaba allí, pero cada vez más ensimismado. Algunos amigos afirman que su relación con sus hijos se volvió aún más protectora en los últimos años, como si presintiera que algo podía quebrarse. Insistía en transmitirles valores de lealtad, respeto y unidad familiar, a veces con una intensidad que sorprendía. En conversaciones privadas hablaba del miedo a fallarles, a no ser el ejemplo que siempre quiso representar. Ese temor, dicen, lo llevaba a tolerar silencios incómodos y a evitar confrontaciones dentro del hogar. La vida cotidiana transcurría entre rutinas cuidadosamente organizadas, mañanas tranquilas, compromisos laborales medidos y noches en casa que buscaban aparentar normalidad. Pero bajo esa superficie se acumulaban tensiones invisibles. Eduardo, fiel a su carácter, optaba por observar, analizar y esperar, convencido de que el tiempo y la paciencia podían resolverlo todo. Era la misma estrategia que había aprendido de niño: resistir sin hacer ruido. Sus padres, ya mayores, observaban esa dinámica con preocupación silenciosa. Según allegados, percibían el peso que su hijo cargaba, pero respetaban su forma de enfrentar las cosas, conscientes de que Eduardo nunca fue de pedir ayuda. La familia, en conjunto, parecía unida, pero sostenida por equilibrios frágiles que nadie se atrevía a cuestionar abiertamente. Hoy, al repasar su vida personal, su rol como hijo y como padre, resulta evidente que Eduardo construyó su identidad alrededor de la idea de proteger a los suyos, incluso a costa de sí mismo. Cada decisión, cada silencio y cada renuncia estuvieron guiados por ese impulso. Y es precisamente en ese entramado de amor, responsabilidad y miedo, donde se gestaron las tensiones que, sin que él lo supiera, terminarían por sacudir los cimientos de la familia que tanto se esforzó por preservar. Con el paso de los años y el peso acumulado de las tensiones familiares, la salud de Eduardo Capetillo comenzó a reflejar aquello que durante demasiado tiempo había permanecido oculto. En apariencia, seguía siendo el mismo hombre fuerte y disciplinado que el público conocía, pero puertas adentro su cuerpo empezaba a enviar señales claras de desgaste. A partir de 2019, personas de su entorno notaron cambios sutiles, una fatiga persistente, episodios de insomnio y una necesidad creciente de reducir compromisos que antes asumía sin cuestionar. Durante estancias prolongadas entre Ciudad de México y Querétaro, donde buscaba mayor tranquilidad lejos del ritmo mediático, Eduardo empezó a priorizar revisiones médicas regulares. No se trataba de una enfermedad concreta, sino de un conjunto de alertas asociadas al estrés crónico. Especialistas que lo evaluaron coincidieron en que llevaba años sometido a una presión emocional constante, algo que en él se manifestaba de forma silenciosa.
tensión muscular, problemas digestivos y una ansiedad contenida que rara vez verbalizaba. En 2021, tras un periodo particularmente exigente a nivel personal, decidió modificar su rutina diaria. Redujo viajes, adoptó horarios más estrictos de descanso y se refugió en actividades físicas moderadas, como caminatas largas y ejercicios de respiración. Sin embargo, quienes lo veían de cerca aseguran que su mayor lucha no era física, sino mental. Había días en los que su mirada revelaba un cansancio profundo, como si el cuerpo finalmente estuviera cobrando la factura de décadas de autocontrol y silencios. Algunos signos que en el pasado parecían simples manías, hoy se reinterpretan como avisos tempranos. Su tendencia a aislarse cuando algo lo perturbaba, la dificultad para dormir en periodos de conflicto y una rigidez emocional constante fueron, según especialistas, mecanismos de defensa que terminaron afectando su equilibrio general. En consultas privadas realizadas a finales de 2022, se le recomendó reducir aún más la exposición al estrés y aprender a expresar lo que sentía, algo que para él siempre fue especialmente difícil. En la actualidad, Eduardo mantiene una salud estable, pero vigilada de cerca. Ha aprendido a escuchar a su cuerpo con una atención que antes no se permitía. Vive de manera más discreta, priorizando la calma y evitando situaciones que puedan desestabilizarlo emocionalmente. No es casualidad que haya elegido espacios más íntimos y rutinas previsibles. Son parte de un intento consciente por recuperar el control que durante tanto tiempo ejerció solo hacia afuera. Quienes lo acompañan en esta etapa describen a un hombre más consciente de sus límites, aunque todavía reticente a mostrarse vulnerable. Las noches de insomnio no han desaparecido por completo y ciertos episodios de agotamiento reaparecen en momentos de tensión. Aún así, hay una diferencia clave. Ahora esas señales ya no son ignoradas. Son observadas, analizadas y tratadas con la seriedad que antes reservaba únicamente para su trabajo. La salud actual de Eduardo Capetillo no puede entenderse sin su historia emocional. Cada síntoma, cada pausa obligada y cada cambio de hábito parecen dialogar con las decisiones que tomó en silencio durante años. Su cuerpo, más que fallar, parece estar contando una historia que durante demasiado tiempo permaneció sin voz, obligándolo, quizás por primera vez, a detenerse y escuchar. En este punto de su historia, la vida de Eduardo Capetillo ya no puede leerse como una sucesión de éxitos aislados, sino como un trayecto complejo en el que cada etapa fue dejando huellas silenciosas. Tras consolidarse como figura pública, Eduardo aprendió a vivir entre dos realidades paralelas, la del personaje admirado por millones y la del hombre que, lejos de los focos, intentaba sostener un equilibrio cada vez más frágil. A partir de mediados de la década de 2000, su ritmo profesional comenzó a cambiar. Ya no aceptaba todos los proyectos. Seleccionaba con cuidado, buscando estabilidad más que exposición, una señal temprana de que algo en su interior pedía pausa. Durante esos años estableció una rutina casi ritual entre Ciudad de México, Querétaro y estancias esporádicas en Miami, lugares donde encontraba distintos grados de anonimato. En público seguía mostrando serenidad, pero en privado se volvió más introspectivo. Personas de su entorno recuerdan que empezó a hablar con frecuencia del paso del tiempo, de la necesidad de proteger lo construido, y del temor a que una sola decisión pudiera derrumbarlo todo. No era una crisis visible, sino un desgaste progresivo, alimentado por la presión de mantener una imagen que ya no siempre coincidía con su estado emocional. En 2010, tras varios años de actividad constante, Eduardo redujo notablemente su presencia mediática. Alegó motivos profesionales y familiares, pero hoy algunos interpretan esa retirada parcial como una estrategia de supervivencia. Había aprendido desde joven que retirarse a tiempo podía ser la única forma de conservar el control. Sin embargo, ese mismo mecanismo lo llevaba a postergar conversaciones necesarias y a confiar en que el silencio resolvería tensiones profundas. Esa forma de vivir, eficaz durante décadas, empezaba a mostrar sus límites. Con el paso de los años, su círculo se volvió más reducido. Desaparecieron los encuentros multitudinarios y las celebraciones públicas. En su lugar, surgieron reuniones íntimas, rutinas previsibles y un apego casi obsesivo a la normalidad. Eduardo se aferraba a la idea de una vida ordenada, como si el orden externo pudiera contener cualquier caos interno. Esa necesidad de estructura se reflejaba en todo: horarios estrictos, decisiones calculadas y una aversión creciente a la improvisación. Mirando atrás, algunos episodios adquieren hoy un significado distinto. Su incomodidad ante entrevistas personales, su tendencia a desviar preguntas delicadas y su preferencia por hablar del pasado antes que del presente, eran señales de un hombre que intentaba protegerse.
Incluso en momentos de aparente calma, mantenía una vigilancia constante sobre su entorno, como si esperara, sin querer admitirlo, que algo terminara rompiéndose. La madurez trajo consigo una conciencia más clara de sus propias contradicciones. Eduardo entendía que su fortaleza provenía del control, pero también que ese mismo control le había impedido enfrentar ciertas verdades a tiempo. Cada etapa de su vida, la infancia difícil, el ascenso vertiginoso, la construcción de una familia ejemplar y el desgaste silencioso, parecía encajar como piezas de un mismo rompecabezas. Nada fue casual. Todo respondió a una lógica interna que lo empujó siempre a resistir antes que a confrontar. En los últimos años, su vida se movía en una especie de calma tensa. No había escándalos ni declaraciones, pero sí una sensación persistente de espera. Eduardo seguía adelante, cumpliendo con sus responsabilidades, cuidando su salud y manteniendo su discreción habitual. Sin embargo, bajo esa superficie ordenada, se acumulaban preguntas no formuladas y verdades aplazadas. Su historia, lejos de cerrarse, parecía avanzar hacia un punto inevitable, construido lentamente a lo largo de décadas de silencios, decisiones contenidas y señales que solo ahora empezaban a revelarse con claridad. A medida que el tiempo avanzaba, la trayectoria vital de Eduardo Capetillo entró en una fase más silenciosa, pero no por ello menos intensa. Desde 2015 en adelante, su vida comenzó a organizarse alrededor de una idea fija: preservar lo que había construido. Instalado gran parte del año en Querétaro, lejos del bullicio constante de la capital, Eduardo buscó una rutina casi monástica, marcada por horarios previsibles, espacios conocidos y una distancia deliberada de los focos mediáticos. Para muchos era la imagen de un hombre en paz. Para quienes lo observaban de cerca, era alguien que se preparaba, sin saberlo, para una tormenta interna. En esos años, su relación con el trabajo cambió de naturaleza. Ya no se trataba de ambición ni de reconocimiento, sino de necesidad de control. Elegía proyectos breves, apariciones medidas, compromisos que pudiera abandonar sin consecuencias. Esta actitud contrastaba con el Eduardo de décadas anteriores, siempre dispuesto a ir más allá. Hoy, algunos colaboradores interpretan ese cambio como una señal clara. Había aprendido que su energía no era infinita y que cada exposición pública tenía un costo emocional que ya no estaba dispuesto a pagar. Entre 2017 y 2019, quienes compartían su día a día notaron un patrón repetido. Eduardo se volvía especialmente meticuloso con los detalles domésticos, revisaba horarios, organizaba espacios, insistía en rutinas familiares estrictas. No era simple disciplina, era una forma de aferrarse a una normalidad que sentía amenazada. Cualquier alteración mínima lo incomodaba más de lo habitual, como si su equilibrio dependiera de que todo permaneciera exactamente en su lugar. Los viajes antes frecuentes se redujeron drásticamente. Cuando debía desplazarse a Ciudad de México, por compromisos puntuales, regresaba lo antes posible. Decía sentirse agotado por el ruido, por las prisas, por la constante sensación de estar observado. En conversaciones privadas admitía que el tiempo le había enseñado a desconfiar de las apariencias y a valorar el anonimato como un privilegio. Sin embargo, ese repliegue también lo aislaba emocionalmente, reforzando su tendencia a procesarlo todo en soledad. A partir de 2020, con el mundo atravesando una etapa de incertidumbre global, su vida interior se intensificó aún más. El encierro, lejos de resultarle ajeno, coincidía con una forma de vivir que él ya había adoptado. Pero también amplificó silencios que antes podían diluirse en la rutina. Personas cercanas recuerdan largas caminatas solitarias, miradas perdidas y una introspección constante. Eduardo reflexionaba sobre el pasado, sobre decisiones tomadas y sobre aquellas que había evitado por miedo a romper la imagen de estabilidad que tanto le había costado construir. Mirado con distancia, su recorrido vital parece marcado por una coherencia casi implacable. Cada etapa reforzó la siguiente. La infancia difícil lo enseñó a resistir. El éxito temprano lo obligó a controlar. La vida familiar lo empujó a idealizar la estabilidad. Y la madurez lo llevó a refugiarse en el silencio. No hubo giros bruscos ni explosiones públicas, sino una acumulación lenta de tensiones, como capas superpuestas que apenas dejaban ver lo que ocurría debajo. En los últimos años, Eduardo se mostraba sereno ante los demás, pero internamente vivía en un estado de vigilancia constante. Analizaba gestos, palabras, ausencias. Su capacidad de observación, desarrollada desde niño, estaba más activa que nunca. Sin confrontar abiertamente, registraba cada detalle, convencido de que entender el momento exacto en que algo cambiaba podía darle una ventaja, una oportunidad de anticiparse al dolor.
Su vida, así, avanzaba en una línea aparentemente estable, pero cargada de señales sutiles que hoy empiezan a adquirir otro significado. Nada era completamente nuevo. Todo parecía una consecuencia lógica de lo vivido antes. Eduardo seguía adelante, fiel a sí mismo, sin romper el ritmo que había marcado durante décadas, sin saber que esa continuidad, tan cuidadosamente mantenida, estaba a punto de enfrentarse a la prueba más dura de todas. En esa continuidad casi imperceptible de los años recientes, la vida de Eduardo Capetillo siguió avanzando envuelta en una calma aparente que solo existía en la superficie. Desde 2021, su rutina diaria se volvió aún más precisa, casi matemática. Las mañanas comenzaban temprano, siempre a la misma hora, con recorridos silenciosos por los alrededores de Querétaro, donde había encontrado un equilibrio entre aislamiento y control. No buscaba escapar del mundo, sino reducirlo a un tamaño manejable, a un espacio donde pudiera anticipar cada movimiento y cada silencio. Quienes coincidieron con él en esos años recuerdan que hablaba poco del futuro y casi nada de sí mismo. Prefería escuchar, observar, registrar. En reuniones privadas, su atención se detenía en detalles mínimos. Un gesto fuera de lugar, una frase incompleta, una respuesta demasiado rápida. Esa capacidad de lectura fina, desarrollada desde la infancia y perfeccionada con la experiencia pública, se convirtió en una herramienta constante. No hacía preguntas directas. Dejaba que el tiempo revelara lo que otros intentaban ocultar. A mediados de 2022, su círculo más cercano notó un cambio sutil pero persistente. Eduardo empezó a pasar más tiempo solo, incluso dentro del ámbito familiar. No se trataba de distancia física, sino de una introspección profunda. Pasaba horas revisando fotografías antiguas, documentos, recuerdos que parecían no tener importancia. Para algunos era simple nostalgia, para otros, una forma de reconstruir su propia historia, de buscar en el pasado señales que explicaran el presente. En Ciudad de México, durante visitas breves y discretas, evitaba encuentros innecesarios. Prefería espacios cerrados, conversaciones controladas y trayectos rápidos. Decía sentirse cansado, pero no era un cansancio corporal. Era una fatiga acumulada, resultado de años sosteniendo estructuras emocionales que empezaban a mostrar grietas. Aún así, mantenía intacta su imagen de serenidad. Sonreía cuando era necesario, cumplía compromisos mínimos y regresaba cuanto antes a su refugio cotidiano. Con el paso de los meses, su relación con el tiempo cambió. Ya no lo veía como un aliado infinito, sino como un recurso limitado. Esa conciencia se reflejaba en decisiones pequeñas pero reveladoras. Ordenar asuntos pendientes, simplificar propiedades, reducir compromisos futuros. No hablaba de despedidas ni de cierres, pero actuaba como alguien que necesitaba tener todo bajo control antes de dar el siguiente paso, aunque ese paso todavía no tuviera nombre. Algunas señales que antes habían pasado desapercibidas comenzaron a adquirir peso. Su insistencia en la transparencia, su incomodidad frente a contradicciones y su necesidad creciente de coherencia emocional eran indicios de un hombre que ya no estaba dispuesto a ignorar lo evidente. Sin embargo, fiel a su carácter, seguía evitando el enfrentamiento directo. Prefería reunir pruebas internas, construir certezas silenciosas antes de pronunciar una sola palabra. La vida de Eduardo, vista desde fuera, seguía siendo ordenada, casi ejemplar. Pero en su interior se acumulaban capas de reflexión, recuerdos reinterpretados y preguntas largamente postergadas. Cada día parecía sumar un elemento más a un rompecabezas que llevaba años formándose. No había prisa, pero sí una sensación clara de que algo debía cambiar. Su historia continuaba avanzando sin sobresaltos visibles, sostenida por una disciplina férrea y un silencio aprendido, mientras las piezas de su propia vida empezaban lentamente a encajar de una forma distinta. En ese proceso silencioso de observación y espera, la vida de Eduardo Capetillo entró en una etapa marcada por una lucidez incómoda. Ya no se trataba solo de intuiciones vagas, sino de una percepción cada vez más nítida de que su historia personal estaba atravesando un punto de inflexión. Entre finales de 2022 y comienzos de 2023, Eduardo comenzó a reconstruir mentalmente escenas aparentemente triviales del pasado reciente. Conversaciones interrumpidas, cambios de humor repentinos, ausencias justificadas con explicaciones imprecisas. Todo aquello que antes había atribuido al desgaste normal de los años empezó a adquirir otra lectura. En Querétaro, donde había fijado su centro de gravedad, sus días se volvieron más introspectivos que nunca. Pasaba largas horas en espacios cerrados, revisando agendas antiguas, mensajes, recuerdos almacenados sin orden. No buscaba confrontar a nadie, sino comprender.
Para él, entender siempre fue una forma de protegerse. Personas cercanas notaron que hablaba menos y pensaba más, como si cada palabra no dicha fuera parte de una estrategia interior cuidadosamente calculada, durante breves estancias en la Ciudad de México. Su comportamiento era aún más revelador. Se movía con extrema discreción, evitaba lugares concurridos y reducía las interacciones al mínimo indispensable. No era miedo al escándalo, sino una necesidad casi visceral de mantener el control de su entorno. En reuniones profesionales, su atención parecía dividida, respondía con precisión, pero su mente estaba en otro lugar, conectando puntos que hasta entonces habían permanecido dispersos. El tiempo empezó a percibirse de una manera distinta. Eduardo ya no medía los días en función de compromisos o proyectos, sino en función de sensaciones. Había jornadas tranquilas, casi livianas, seguidas de otras marcadas por una inquietud persistente. En esas horas caminaba sin rumbo fijo, como si el movimiento físico pudiera ordenar un pensamiento que se resistía a tomar forma definitiva. Era un hombre acostumbrado a la disciplina, pero enfrentado ahora a un territorio emocional que no obedecía reglas claras. Algunos gestos cotidianos adquirieron un peso simbólico. Su insistencia en revisar detalles domésticos, su necesidad de saber exactamente quién estaría dónde y cuándo, no respondían a una obsesión trivial. Eran intentos de recuperar una certeza que sentía desvanecerse. Para alguien que había construido su identidad sobre la estabilidad y la previsibilidad, cualquier indicio de incoherencia resultaba profundamente perturbador. En conversaciones con amigos de absoluta confianza, Eduardo no entraba en detalles, pero dejaba entrever una inquietud de fondo. Hablaba de lealtad, de verdad, de la importancia de mirar de frente aquello que incomoda. No mencionaba nombres ni hechos concretos, pero su discurso había cambiado. Ya no defendía el silencio como virtud absoluta. Empezaba a reconocerlo como un refugio que, a veces, podía convertirse en trampa. A mediados de 2023, tomó decisiones pequeñas pero significativas, ajustó su agenda, pospuso proyectos a largo plazo y se concentró en resolver asuntos personales pendientes. No era una retirada, sino una preparación. Quienes lo observaban con atención percibían que estaba reuniendo fuerzas, no para huir, sino para enfrentar algo que todavía no había sido verbalizado. Mirado en retrospectiva, este periodo revela a un Eduardo distinto al de etapas anteriores. Seguía siendo reservado, pero ya no ingenuo respecto a sus propias percepciones. La experiencia, el tiempo y el desgaste habían afinado su capacidad de leer entre líneas. Cada recuerdo revisitado, cada gesto reinterpretado, añadía una pieza más a un cuadro que empezaba a definirse con nitidez inquietante. Su vida, lejos de estancarse, avanzaba hacia una zona de claridad forzada. No había estallidos ni escenas dramáticas, solo una acumulación lenta de certezas internas. Eduardo seguía cumpliendo con sus rutinas, cuidando su salud y manteniendo su imagen serena. Pero bajo esa continuidad, su historia personal se reescribía en silencio, preparándose para un momento en el que ya no bastaría con observar ni con esperar. En ese umbral de claridad forzada, la vida de Eduardo Capetillo continuó desarrollándose con una precisión casi quirúrgica. A finales de 2023, su rutina diaria incorporó hábitos nuevos que, vistos hoy, parecen señales inequívocas de preparación interior. Comenzó a registrar pensamientos en cuadernos discretos, anotaciones breves sobre estados de ánimo, fechas, sensaciones corporales y recuerdos que emergían sin previo aviso. No era un diario íntimo al uso, sino una herramienta de orden, poner por escrito lo que durante años había permanecido disperso. En Querétaro, el espacio doméstico se transformó en un territorio de observación constante. Cambios mínimos en los horarios, silencios prolongados, gestos cotidianos que antes no llamaban la atención, adquirieron un peso específico. Eduardo no reaccionaba de inmediato. Dejaba que los días confirmaran o desmintieran sus impresiones. Esa paciencia, aprendida desde la infancia y reforzada por décadas de exposición pública, volvía a ser su principal defensa. Durante los primeros meses de 2024, redujo aún más su agenda pública. Rechazó invitaciones que antes habría aceptado por compromiso y optó por apariciones puntuales, casi simbólicas, en Ciudad de México. Sus visitas se limitaron a encuentros breves y funcionales. Quienes coincidieron con él en ese periodo hablan de un hombre sereno, pero con una concentración distinta, como si cada gesto estuviera medido para no alterar un equilibrio interno frágil, pero cuidadosamente sostenido.
El cuerpo, siempre atento a aquello que la mente calla, continuó enviando mensajes. Episodios de cansancio repentino, una tensión persistente en los hombros y una dificultad creciente para desconectar por completo del pensamiento fueron interpretados no como enfermedad, sino como advertencias. Eduardo empezó a integrar pausas conscientes en su día a día, momentos de silencio absoluto, caminatas sin rumbo definido y ejercicios de respiración que le permitían recuperar una sensación básica de control. Al mismo tiempo, su relación con el pasado se volvió más activa. Revisitó lugares significativos, no por nostalgia, sino por necesidad de comprensión. Espacios asociados a decisiones clave, a etapas de aparente estabilidad, a promesas implícitas que nunca se verbalizaron. Cada visita parecía cerrar un ciclo mental, como si necesitara asegurarse de haber